Amigos, es jueves de audiencia. Una servidora, Claudia Castaños, está con ustedes en el día de hoy en la silla de don Roberto Cavada. Un jueves importante con muchas noticias legales a propósito de la designación de una nueva Suprema Corte de Justicia en República Dominicana. Pero hoy tenemos una audiencia laboral. Nos acompañan en el día de hoy unos queridos amigos y colegas, el licenciado Javier Suárez Astacio y el licenciado Luis Vilches Burnigal, abogados laboralistas. Bienvenidos. Gracias, Claudia, por la invitación. Siempre un placer estar contigo en estos menesteres. Los abogados laboralistas se caracterizan por ser quienes nos auxilian a todos cuando estamos en momentos de tensión en temas laborales, de los cuales ustedes conocen eso como una pequeña comunidad de sabios. Quise invitarlos en el día de hoy a propósito de todas las confusiones que se vienen presentando sobre el acuerdo de la Organización Internacional de Trabajo sobre los empleados domésticos que se ratificó en República Dominicana en el año 2015 y entró en vigencia 12 meses después. ¿Qué implica eso para las casas de familia y para todas estas familias dominicanas que a lo largo de los años han creado una cultura de servicio doméstico en sus hogares, pero para las cuales la legislación laboral tiene una regulación especial? Sí, mira, entrando en esa materia, el Código de Trabajo establece en sus artículos 258 hasta el 265 la regulación a este trabajo doméstico, porque es una regulación especial que establece este código y solamente se rige el trabajo doméstico por las cuestiones que están tipificadas en ese articulado. Ahí habla de las cuestiones del salario, de las vacaciones, del salario de Navidad, que luego se hizo una modificación luego del código para incluirle ese tipo de cosas. Habla sobre el periodo que debe de haber entre una jornada y otra. Sus descansos. Su descanso, exacto, que no puede haber más de tiene que haber 9 horas entre una jornada y otra. Habla también cuestiones, por ejemplo, cuando la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico adquiere una enfermedad por culpa de alguien de la casa. Ese periodo de descanso tiene que estar a cargo, el pago total del salario por el empleador. Pero ¿qué pasa? Ahora como tú dijiste al principio, con la integración del convenio 189 de la OIT, que trae atrás sobre esta protección, han habido ciertos cambios y hay ciertas cuestiones que se han dicho, el Ministerio de Trabajo ha promovido y ha creado, vamos a decir, una situación especial en cuanto a las trabajadoras domésticas, porque el Ministerio de Trabajo está diciendo que le toca ciertos derechos que nosotros, nuestro criterio como laboralistas, que ya lo hemos discutido Vilche y yo en varias situaciones y en varias ocasiones, es que el convenio, aunque sí viene a suplir esa necesidad de regular el trabajo doméstico, ¿por qué hay que regular? Pues de eso estamos todos claros. Incluso hay confusión, hay vacío y hay derechos que están sumamente limitados en el código. Exacto, prácticamente no tienen derechos. Entonces fíjate que con la Constitución del 2010, el artículo 55, habla que el hogar genera riquezas. O sea, que el trabajo en el hogar genera riquezas. O sea, y a partir de ahí, y con la implementación del convenio 189, entonces se han querido hacer ver como que todos estos derechos que están en el convenio 189, toda esta regulación aplica, y no es así. Porque el mismo convenio 189, en su artículo 18, establece que todas estas cuestiones serán aplicadas mediante la legislación nacional con el contubernio, vamos a decir así, de los empresarios, que en este caso serían las amas de familia, con los sindicalistas, que en este caso representarían a los trabajadores, y con el gobierno. O sea, habría que hacer unas consultas para ver cómo se modifica la legislación laboral, y tú sabes lo que significa hablar de eso. Lo que quiere decir para la gente que está en sus hogares escuchándonos, que el convenio establece que la legislación dominicana debe adecuarse a ese convenio. Vilches, para que la gente nos entienda, ¿cómo eso impactaría en sus hogares al que tiene empleado doméstico?
Bueno, eso dependiendo de a quién tú le preguntes, porque si nos vamos al Ministerio de Trabajo, va a decir de que el convenio ya se encuentra actualmente en vigencia y por lo tanto, en vista de eso, no solamente ya la empleada no solamente tiene derecho a lo que vendría siendo las vacaciones y la Navidad, que es lo que siempre el Código de Trabajo le ha reconocido, sino que también tiene derecho a lo que viene siendo el preaviso, así como también a tenerla inscrita en la Seguridad Social. ¿Qué ocurre con esa situación? Cuando tú lo llevas a la práctica, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando yo lo llevo a la práctica? Bueno, por un lado tenemos lo de la Seguridad Social. La Seguridad Social establece distintos sistemas dentro de los cuales los trabajadores asalariados están ya sea en uno o dependiendo de su situación o están en otro. ¿Qué ocurre? Actualmente solamente tenemos el contributivo funcionando donde se encuentran los trabajadores asalariados privados y públicos. En cuanto a donde vendría que es las domésticas, que es en el subsidiado, no se encuentra todavía los mecanismos vigentes para poder ellos ser inscritos en la Seguridad Social. Entonces, si un empleador quiere ir a inscribir en la Seguridad Social a su empleado doméstico, ¿qué le está pasando en la práctica? Bueno, no tiene una forma de poder esa persona inscribir a su doméstica en la Seguridad Social, pero ¿qué ocurre también? La Ley de Seguridad Social, en cuanto a los que están dentro del sistema subsidiado, ponen la obligación vamos a decir, de lo que tiene que ver sobre los aportes que hay que hacerles en el Estado, o sea, al Estado. O sea, el Estado es quien se encarga de cubrir esa parte. La persona, obviamente, para poderse beneficiar, tiene que inscribirse, pero esa inscripción no le corresponde al empleador en sí, según el subsidiado. Le corresponde a la misma persona hacer los trámites. Gestionarlo, tramitarlo, ir a hacer su fila. Exactamente. ¿Por qué? Porque de lo contrario, eso significaría de que una persona, una madre de familia, un padre de familia que no tienen absolutamente idea de lo que significa las obligaciones que establece el Código de Trabajo, tendría que hacerlo por su cuenta. Y muy bien sabemos que por ejemplo, los que tienen experiencia en la materia laboral, que muchas empresas, aún teniendo su departamento encargado, no tienen no tienen ni el conocimiento ni los mecanismos suficientes para estar siempre al día o siempre al tanto de los cambios de la obligación de la seguridad social. Incluso la diligencia como tal. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? De cualquier situación en donde se produzca, por ejemplo, un atraso o que la persona no la haya inscrito en el momento de que esa persona comience a trabajar contigo, ya a nivel de empresa, ya a nivel de lo que establece la ley, eso significa de que es una persona que el empleador sería castigado con lo relativo a multas e incluso según lo que establece el Código de Trabajo y así también la legislación penal laboral, puede ser castigado con también una prisión correccional. Javier, las recomendaciones para quien contrate personal de servicio doméstico. Bueno, primero poner sobre el papel todas las condiciones, porque hacer un contrato de trabajo. Hacer un contrato de trabajo, ¿por qué? Porque ¿qué está pasando? Los tribunales están comenzando a aplicar esto. Entonces ahí es que está el problema. Tú sabes que la trabajadora doméstica cuando va al Ministerio de Trabajo y si el Ministerio de Trabajo le dice a usted le toca 28 días de preaviso, esa doméstica cuando se devuelve con ese papel, eso es palabra de Dios. Entonces ahí está la discusión. Si el Ministerio le dice que le toca preaviso, que es lo que están diciendo en la práctica. Si la es lo que está aplicando el Ministerio de Trabajo. Y es los casos que nos consultan, mensualmente nos consultan 2 o 3 veces de esta situación, porque hay casas de familia que desvinculan a la trabajadora doméstica. La trabajadora doméstica va al Ministerio de Trabajo porque esa cuestión ya se ha esparcido como pólvora. Va al Ministerio de Trabajo y vuelve con el papel donde se le pone 28 días de preaviso, porque ni siquiera el convenio 189 dice en su artículo 7, literal K, no señala la cantidad de días. La cantidad de días. Puede ser que el convenio diga 1 día o 2, o cuando se llega a un acuerdo se establezca un periodo de 3 días, pero el ministerio hizo facto, pone 28 días de preaviso. Entonces eso significa que es prácticamente un salario más.
Entonces, con la repercusión económica que eso puede tener para una casa de familia, que desde que tú entras y prendes un bombillo, estás generando gastos. Sí, pero precisamente no estando la legislación actual, local, actualizada, esto genera un montón de confusiones y de manera particular yo me he dado cuenta que el Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado formalmente al respecto, ni ha hecho un llamado a los empleadores del servicio doméstico, que dicho sea de paso, normalmente no tienen tanta información como cuando la necesitan. Y para las mismas personas que todos en nuestros hogares tenemos ese tipo de contratación, y eso genera mucha duda y mucha incertidumbre, y al final, cuando empiezan a salir sentencias, es que vamos a decir que la gente se va enterando de lo que está pasando. Sí, pero hay un caso que comentábamos, es un caso en San Pedro de Macorís, donde condenaron a una casa de familia a pago de 30,000 pesos de daños y perjuicios por la no inscripción en la Seguridad Social, cuando esto no se puede hacer. Sí, y lo divertido de esa sentencia es que el mismo tribunal señala que las domésticas deben de estar inscritas en el sistema subsidiado, pero ¿qué ocurre? La misma ley de seguridad social dice que el sistema subsidiado no es una obligación de la persona que tiene contratada a esa persona, sino que es la misma persona que debe de registrar. Exactamente. Por lo que no solamente hay una confusión en cuanto al ministerio, sino que también hay ciertos tribunales de trabajo que se han tomado, vamos a decir, la decisión de buscarle una solución, pero no necesariamente es la correcta. Y más como bien ya se había establecido de que se trata de un convenio que al día de hoy no sea adecuado a lo que establece la legislación laboral, o al menos establecer mecanismos en la legislación laboral donde el mismo se pueda aplicar. No, es que las instituciones que tienen que ver con aspectos laborales definitivamente no están alineadas en ese sentido. Lo que tiene que ver con la TSS, con los tribunales laborales, con el Ministerio de Trabajo y con los contratantes. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo quiero que volvamos con el tema porque a futuro eso nos va a generar un montón de inquietudes de parte de nuestros televidentes. Síganos en Twitter, @telenoticias. Explíquenos, haga sus preguntas, qué inquietud usted tiene. Y una de las cosas que la quiero dejar para cuando compartamos este segmento y este tema nuevamente, Javier, entonces, nos vemos todos en riesgo de sufrir los embargos esos que sufren las empresas, de recibirlos nosotros en nuestras casas. ¿Estamos en ese riesgo? Claro que sí, y entonces el inconveniente mayor es que las mismas empresas muchas veces no están en capacidad de poder depositar una fianza o el duplo, que es lo que establece la ley para poder uno suspender esa sentencia, mucho menos lo va a tener Imagínate una casa de familia. Eso es así. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ese es un tema que siempre genera muchísima polémica y esperamos sus opiniones a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Ustedes sigan en sintonía con Telenoticias. Voy a cerrar mi audiencia con esto que pertenece al señor Roberto Cavada.